y estamos en contacto ya con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez. Alejandro, muy buenos días. Buen día, Mario. Muchas gracias por la posibilidad de dialogar con vos, con tu equipo. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, mira, teníamos interés en charlar con vos porque lógicamente estamos muy preocupados por la situación que vive la Argentina. Y la verdad es que es difícil encontrar por dónde empezar esto, pero se me dio que te quería preguntar por el tema institucional. Si las instituciones en la Argentina, porque vos sos parte del Congreso Nacional, uno de los tres poderes básicos de la República, si la dinámica de nuestras instituciones da para crearse y recrearse y poder volver a vincularse con la gente y con los problemas concretos que tiene la gente, porque lo que a los ojos del hombre de a pie se observa es como una suerte de divorcio entre los problemas que sufre nuestro pueblo, que son múltiples, y las instituciones. ¿Qué reflexión podrías hacer al respecto? Te agradezco, es un desafío más que importante, no sé si estoy a la altura de las circunstancias, en todo caso también me sirve intercambiar con vos y saber tus opiniones. Tengo la impresión de que Argentina necesita, como muchos países del mundo, ir adaptando sus instituciones al proceso de transformaciones que ha sufrido la Argentina y el mundo en los últimos 30, 40 años, pero que aún así no debería ser excusa para quienes tenemos responsabilidades públicas descargar siempre la responsabilidad en que las instituciones no permiten hacer tal o cual cosa. Lo digo por un antecedente realmente relevante y en términos históricos bastante reciente, que fue la salida de la crisis de la convertibilidad de 2001, 2002. La verdad que con las mismas instituciones que hoy tenemos, Argentina pudo recuperar la senda del crecimiento económico, generó en pocos años 3 millones de puestos de trabajo, reactivó la producción nacional, hubo superávit fiscal en la nación y las provincias, superávit gemelo, bajó la pobreza, por supuesto que siempre quedan materias pendientes, pero me pregunto, porque la respuesta no la tengo, ¿no será que quienes estamos en el uso de responsabilidades públicas o en el servicio público tenemos que hacer algo mejor y no echarle las culpas a las instituciones? No le esquivo a la reflexión acerca de cómo mejorar las instituciones, pero sí pongo sobre la mesa el equilibrio en términos de responsabilidades. Y yo quiero dar un ejemplo de hoy, de la actualidad. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no trabaja con el Congreso en avanzar, por ejemplo, en una fuerte desgravación de tributos a las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital para mejorar la producción y crear más empleo? Hay una propuesta que nosotros hemos presentado, que a su vez hemos elaborado con Roberto Labaña, replicando una vieja idea de Labaña, que es justamente esta: todas las pymes, del sector del agro, industria, de la construcción, de los servicios, pueden desgravar de ganancias todo equipamiento o inversión en bienes de capital. Eso en el corto plazo es criticado por las áreas de recaudación o las áreas de finanzas públicas porque dicen que desfinancia el Estado, pero la verdad que en el mediano, muy inmediato al corto plazo, en el mediano plazo genera más recaudación porque se agranda la capacidad productiva de la Argentina. Correcto. Y una vez más hay que repetir lo que todos hemos escuchado, pero tiene que ser algo que tengamos bien claro: 7 de cada 10 puestos de empleo en la Argentina lo garantizan las pymes. Yo no estoy en contra de la inversión extranjera, pero nunca, jamás en la Argentina la inversión extranjera movió el amperímetro del empleo, ni generó ascenso social, ni justicia social. Acá
en la Argentina son las pymes las que le ponen rumbo al crecimiento económico, y nos falta también el mecanismo, por supuesto, de la distribución de ese ingreso adicional que siempre es tan importante. Así que a mí me parece que en todo caso las instituciones siempre pueden ser mejoradas, pero no debe ser usado, y me lo pongo a mí mismo como una especie de llamado de atención, no debe ser usado por las mujeres y los hombres como una excusa de que hay algo que no se puede hacer, al contrario. Obviamente, en situaciones como las que actualmente atraviesa la Argentina, donde el Congreso no es el ámbito donde el oficialismo domina, se requiere un poco más de humildad y apertura para compartir, en un régimen presidencialista como la Argentina, para compartir decisiones, generar acuerdos, a pesar de que además, y esto es un fenómeno particular de la Argentina, el principal problema político del país no es la adversidad entre el gobierno y la oposición, sino la ruptura, el quiebre de la coalición propia, de la propia coalición de gobierno. Por eso es tan complejo a veces llegar a acuerdos. Claro, sí, sí. Yo después te quiero preguntar también por el Poder Ejecutivo y la fuerza que gobierna el Poder Ejecutivo. Pero antes, y dado que vos decías, bueno, vamos a reflexionar un poco, sí. Hoy, si vos observás, yo creo que el mayor problema, puede haber otro superior que yo no lo esté viendo, pero es el de la inflación. La inflación le está comiendo el bolsillo a jubilados, a asalariados, a gente que tiene ingresos fijos, que tardíamente recupera parte de lo perdido, pero que ni bien recupera, vuelve a empezar a perder de nuevo, porque la inflación se ha disparado a niveles pero muy altos. Si la fórmula para parar la inflación es la recesión, tampoco es la solución. ¿Por qué, por ejemplo, el Congreso no le plantea al Poder Ejecutivo crear una comisión o crear un ente, algún organismo, para hacer un seguimiento de este tema? Porque la inflación, según los liberales, es nada más que un problema monetario y atribuible solo al gobierno. Pero la realidad es distinta. No solo se benefician los gobiernos cuando hay inflación, sino que los sectores concentrados de la economía, los sectores formadores de precios, los que pueden trasladar a precios rápidamente la suba de costos, todos esos se benefician. Los que se perjudican es la inmensa mayoría del pueblo con ingresos fijos. ¿Por qué no una iniciativa en esa dirección? Coincido con todo lo que planteás, todo, lo suscribo todo, y me animo a complementar con dos ideas a raíz de tu convite. Antes algo de contexto. ¿Por qué eso no sucede? Bueno, porque la cultura política argentina, asentada en una tradición y en un régimen presidencialista, no suele tener patrones de comportamiento asociados a compartir decisiones con el Congreso en materias tan sustantivas. En segundo lugar, porque el gobierno ha venido negando el asunto. Hace una semana, los grandes medios de la Argentina plantearon como una novedad y como un dato positivo que el ministro de Economía se hacía cargo de la inflación. 2 años y medio después de haber asumido, y lamentablemente con un índice mensual de inflación que es el registro más alto de los últimos 30 años. Sí. Entonces, veo restricciones que no son materiales, sino casi de cultura política. Ahora, supongamos que de alguna manera rompemos esa barrera y logramos constituir lo que vos planteás, que me parece muy inteligente. Un ámbito, sea como se llame, en el que se puedan compartir diagnósticos, pero también efectivamente asumir responsabilidades para plantear alternativas y avanzar sobre ellas. Hay 2 caminos que todavía el gobierno no exploró en profundidad. El primero, y perdón la reiteración, generar condiciones para que el nivel general de precios empiece a bajar desde la oferta y desde la producción, no cuando llega el producto al pie de la góndola, sino, generar condiciones para que las pymes que reinviertan tengan menores costos en todos los sectores. Y lo otro, el gobierno nunca tomó en serio
una política moderna, eficaz, inteligente de defensa de la competencia, que no tiene nada que ver con control de precios, que Claro. tiene que ver con garantizar competencia allí donde tiene que haberla. Perdón la referencia que voy a hacer a Roberto Labaña ahora, pero quiero dar caso muy concreto. En el año 2004, siendo Kirchner presidente y Labaña ministro de Economía, se le impusieron una serie de condiciones a la eventual fusión de empresas de panificados, los voy a nombrar, era Bimbo y Fargo, que a su vez tenían una tercera marca que era también parte propietaria, parte de la propiedad de una de esas dos, y que si fusionaban iban a consolidar el dominio de más del 80% del mercado. ¿Qué hizo el gobierno a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Obligó a desinvertir en Lactal, que era la marca de la segunda marca, y por lo tanto a evitar una posición dominante tan contundente. Además le impuso una serie de condiciones durante varios años para que de tipo comercial para que se pueda aprobar la fusión. Claro. Algo similar pasó en el sector de las cementeras. Había no más de 6 o 7 cementeras en la Argentina que, coordinadas entre ellas, ponían el precio que querían. Se le aplicó una multa histórica, que terminaron pagando 10 años después, pero se terminó pagando, porque acordaban precios a la suba. Lo mismo pasó en materia de oxígeno medicinal. Es decir, y vuelvo, Mario, sí. no se ha explorado en profundidad una política de defensa de la competencia como tienen los países que se toman en serio este tema, tanto en Europa como en América del Norte, e ir a fondo con una política de defensa de la competencia. A mí me parece que bajar los costos desde la producción y tener una política inteligente, dura en el sentido institucional y muy profesional de defensa de la competencia, son aspectos que podrían concertarse entre el Congreso y el Poder Ejecutivo para enfrentar la inflación. Y lo otro, bueno, tiene que ver con aspectos, si vos querés, menos materiales y más simbólicos, pero que impactan en las expectativas, que es la confianza en quienes deciden y gobiernan, que es un aspecto más abstracto, pero no menos relevante en materia de expectativa inflacionaria. Así es. Bueno, me voy a correr un poquito porque habría para avanzar mucho sobre este tema de la situación económica. Me hubiera gustado por ahí extenderme un poco más, pero el tiempo siempre nos apura y quiero tratar otros temas. ¿Cómo estás vos viendo la situación justamente de la fuerza de gobierno en el Poder Ejecutivo? Un Poder Ejecutivo que se lo ve muchas veces dubitativo, contradictorio, incapaz de marcar un rumbo. Da la impresión de que la Argentina no sabe a dónde va. En política exterior también movimientos erráticos. ¿Cómo estás viendo vos al Poder Ejecutivo Nacional? Lamentablemente con falta de eficacia y dilapidando esfuerzos, porque es demasiado el esfuerzo que se pone en la diferenciación interna hacia adentro de la coalición de gobierno, y a veces ese esfuerzo, esa actuación pública se pone por encima de la necesidad de abordar algunas urgencias. Una es la de la inflación. Y lo otro es que finalmente cuando el Poder Ejecutivo necesitó, de acuerdo a sus propios objetivos, una ley o la ley más importante de toda su gestión, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, terminó abrazado a la oposición para que se la apruebe. Eso no es bueno para un presidente. Lo otro, que no tiene que ver con la gestión de gobierno, pero sí hace al contexto de ella, no puede el presidente permitir que desde su propia coalición lo humillen. Un presidente que es tratado de mequetrefe hace ya más de un año, o de borracho y que se lo tienen que llevar hace una semana, es un presidente que no está en condiciones de inspirar respeto por parte del resto de los actores institucionales. Alguien tiene que ponerle un límite
a la humillación pública que desde adentro de la propia coalición del gobierno se le hace a la institución presidencial. Por fuera de eso, a mí me parece que Argentina tiene una enorme oportunidad nuevamente, por lo que ha pasado en el mundo en los últimos 90 días y por las condiciones que ofrecen la demanda internacional, para que si se reencaminara la situación política, poder aprovechar la demanda internacional, por ejemplo, de energía. Uh-huh. Rusia va a enfrentar un proceso en el que muchos de sus actuales clientes dependientes europeos de su propia energía van a diversificar proveedores de energía, Alemania en particular, y Argentina puede estar allí, quizás en unos 2 años, proveyendo de energía a buena parte de Europa. Ahora, eso requiere, por parte del Poder Ejecutivo, tener un sendero allanado y no estar permanentemente en la discusión pública adentro de su propia coalición de gobierno. De manera que, me parece que el principal problema político de la Argentina es la ruptura de la coalición de gobierno. Creo que la inflación es, coincidiendo con vos, la materia pendiente más delicada y sobre la cual todavía no se acierta, y Argentina en sí tiene una enorme oportunidad a futuro, en el futuro cercano, que ojalá pueda ser aprovechada. Bien, te quiero hacer una pregunta también de naturaleza institucional, porque hace un tiempito atrás Guillermo Moreno estaba diciendo por todos los medios, incluso por esta radio también lo dijo, que debían renunciar el presidente y la vicepresidenta y convocar a elecciones anticipadas. Y bueno, como era Guillermo Moreno, muchos no le dieron gran importancia. Pero ahora el otro actor político que aparece planteando esto es Carlos Rucauf, que fue vicepresidente, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, en fin. ¿Cómo estás leyendo vos estas solicitudes de adelantamiento de elecciones, cuando en realidad no quiere decir que porque adelantemos las elecciones vayamos a encontrar soluciones, y además volver a interrumpir los procesos constitucionales da la impresión que también le traerían al país a nivel internacional un costo muy significativo? ¿Qué lectura haces vos de estas declaraciones? Creo que son exabruptos inaceptables en el marco de la democracia. Argentina tiene garantizado que el presidente, la vicepresidenta van a terminar su mandato y va a haber elecciones como corresponde en el momento en el que corresponda. Uh-huh. Y no hay que dejar pasar ese tipo de exabruptos. Cuando digo no hay que dejar pasar, no estoy diciendo ni que hay que confrontar con violencia verbal, ni entrar en pelea, simplemente ponerlo en el lugar que se merecen. Son exabruptos inaceptables, que de ningún modo significan que uno no sea bien crítico como hay que ser cuando hay políticas equivocadas, y yo me sumo a las críticas constructivas hacia políticas equivocadas. Frente a esas críticas tenemos alternativas, tenemos propuestas, y por suerte la enorme mayoría de la ciudadanía, siendo crítica, no se suma a ninguna caravana de desestabilización institucional, lo que no significa que no se reclame y no se demande permanentemente una corrección del rumbo y de los resultados, por supuesto. Correcto. Bueno, dado que me incliné por lo institucional, voy a hacerte la última referencia al Poder Judicial. En febrero de este año hubo una encuesta donde más del 80% de la población estaba disconforme con el funcionamiento del Poder Judicial. Evidentemente debe haber más de un motivo por el cual la gente se manifiesta de esa manera. Ahora, uno piensa que uno de esos motivos es quizás la ineficacia en la lucha contra el delito, la perpetuación de la corrupción en la Argentina y lo tardío que se refleja en la justicia cualquier acto de corrupción cuando no prescribe, porque también ocurre que prescriben.
¿Cómo ves vos la posibilidad de mejorar el servicio de justicia en la Argentina? ¿Y cómo ves vos el Consejo de la Magistratura, que está un poco como bastante influido por la órbita del Congreso Nacional y que tampoco da la impresión de que ha sido la solución a los problemas estructurales que tiene nuestro Poder Judicial? Frente a eso, quiero decir que mi opinión tiene una limitación y tengo que tomar el asunto con mucha humildad, porque pertenezco a un poder, pertenezco transitoriamente a un poder del Estado que de ninguna manera tiene altos niveles de prestigio. Entonces, no soy yo quien para señalar con el dedo ni criticar livianamente a otro poder. En todo caso, tendría antes que hacerme una autocrítica, como es el caso de la ponderación que la sociedad o la ciudadanía tiene del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación, cosa que no ignoro. En ese marco y en ese contexto, con mucha humildad, yo creo que el Poder Judicial en la Argentina tiene la oportunidad de autoevaluarse y mejorar, y también que existen condiciones para que desde la institucionalidad republicana y en el marco del Congreso se pueda avanzar en la modernización y la adecuación de ese poder en el mediano plazo. No me parece sano que la discusión del Poder Judicial se dé en un marco político y legislativo atravesado por disputas político-judiciales. Me parece poco prudente apurar definiciones de reformas que hacen al funcionamiento de otro poder como el Poder Judicial cuando hay personas que están disputando posiciones políticas apoyadas en causas judiciales. Me parece que Argentina necesita encontrar una etapa de serenidad, de concordia, de fuertes acuerdos para avanzar en ese tipo de reformas o de modificaciones. Respecto específicamente del proyecto que el Senado aprobó para reformar el Consejo de la Magistratura, nosotros, nuestro interbloque, el interbloque federal, no lo comparte. Hemos visto a último momento que se ha ido desnaturalizando ese proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, y tengo la impresión, por supuesto que habrá que ver luego con los hechos, pero tengo la impresión de que el proyecto que se aprobó en el Senado va a tener serias dificultades para encontrar apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, bueno, ahora sí te hago la última, y dado que has mencionado a Roberto Labaña, él planteó en algún momento como opción política un centro progresista, ¿no? Es decir, una fuerza política moderada, equilibrada, tendiente al progreso social, económico, cultural de la Argentina. Esa corriente que ustedes en gran medida interpretan, hoy y en el espectro político tal cual quedó configurado de la elección del año pasado, ¿encuentra un ámbito de canalización? Bueno, primero habrá que estar muy atentos para indagar si la sociedad o sectores de la comunidad en la Argentina tienen esa expectativa, y segundo también desde la política tener la decisión de avanzar en ese sentido. Ambos van en una misma dirección. Yo tengo la impresión de que Argentina merece que algunos volvamos a hacer el esfuerzo para plantear una alternativa federal, productiva, de centro progresista, pero que no se plantee ni como tercera vía, ni como vía o avenida del medio, sino realmente como una alternativa, y que esa alternativa pueda conjugar tradiciones y visiones políticas de distinto origen, desde el peronismo que expresa Roberto Labaña, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hasta la experiencia del socialismo de Santa Fe, o del peronismo que en la provincia de Buenos Aires no se ha alineado con el kirchnerismo, y también estar abierto a distintos sectores y movimientos sociales que puedan enriquecer
esa visión. Es un desafío, no está claro cómo va a estar conformada la propuesta electoral integral de la Argentina en 2023, no estoy seguro de que haya dos grandes coaliciones, no estoy seguro de que la conformación de las dos grandes coaliciones que se presentaron a la elección de 2021 se mantenga inalterable, y en todo caso será un desafío. Yo voy a trabajar para que podamos consolidar ese espacio alternativo, veremos el año que viene si logramos efectivamente armarlo. Bueno, nos quedamos entonces con este final abierto. Desde ya, muchísimas gracias, Alejandro, y espero que dentro de no mucho tiempo podamos volver a conversar. Gracias a vos, Mario. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ustedes lo han escuchado, el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez.